Un parque es como un bosque en miniatura. ¿Por qué no sales de tu hogar y vas a recorrer estos pequeños bosques? Las ciudades van creciendo, creciendo, creciendo y las áreas verdes van disminuyendo o desapareciendo, ¿no? Es que en estas áreas verdes, estos parques, muchas aves se van a concentrar, ¿no? O sea, viene a ser una isla y viene a ser un refugio para ellas. Entonces es fácil llegar a un parque y ver muchas aves, ¿no? De hecho, hay un término que se llama la extinción de la experiencia, que hace referencia a esto, ¿no? Cómo las personas que vivimos en las ciudades realmente estamos desconectados de lo natural. Entonces, es necesario, es útil y es muy accesible empezar con lo que tenemos cerca. Y yo entiendo que muchos se imaginan ir a observar aves a altas montañas, en medio del bosque. ¿Por qué buscar aves dentro de una ciudad? Durante la pandemia muchas personas empezaron a escaparse de este encierro volando a través de la observación de aves que practicaban desde sus ventanas. Realmente ir al Manu es un privilegio. Pues, quienes tienen acceso a esto, entérense que realmente es un privilegio al que no muchos podemos acceder, pero sí tenemos cerca esta diversidad que probablemente incluso observadores de aves con mucha experiencia no habían valorado antes de la pandemia, porque entendían que observar aves implicaba trasladarse a un lugar muy particular, ¿no? Entonces, incluso el caso de Denis Osorio, que me gusta porque él tiene muchos años observando aves y que siempre había como dicho, qué aburrido estar en Lima, qué aburrido estar en mi casa porque no tengo muchas cosas que observar. Sin embargo, él ha implementado su comedero, bebederos. Sí. A raíz de estar encerrado por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces empezó a valorar el hecho de que tenía esta diversidad cerca y podía encontrar un nivel de apreciación que tal vez antes no. Antes le llamaba la atención lo más extraño, ¿no? Este es un lifer, ya, pero ahora son las aves de siempre, pero empezó a apreciar la interacción que había entre los individuos. Sus aves tienen nombre ahora, porque sabe identificar quiénes son los que vienen a visitar, cuáles son, cómo se establecen los rangos también, quién llega primero al comedero, quién bota a los demás. Podemos observar aves en cualquier lugar. Lo interesante de las aves es que son animales que podemos encontrar en casi todos los lugares del planeta. Estas se han adaptado a las ciudades, sobre todo a aquellas que están cercanas a los lugares donde ellas antes habitaban. Aquí en Lambayeque nosotros tenemos un ecosistema muy común llamado el bosque seco. Este bosque seco prácticamente ha sido destruido para construir muchas de las ciudades en las que estamos viviendo, y las aves y otros animales se han ido acostumbrando a este ecosistema urbano que es denominado actualmente, ¿no? Y he ahí la importancia de tener un grupo o un espacio donde se puedan estudiar estas aves en ambientes urbanos. Una pregunta típica también. Yo recién empiezo en la observación de aves. ¿Qué necesito para observar aves? Curiosidad. Y prestar atención, utilizar tus sentidos. ¿Cómo lo hicieron nuestros antepasados si no tenían binoculares y pudieron retratar también? En Huacos Retratos vemos perfectamente detallado el cóndor andino. Entonces, necesito una guía para observar aves y ofrecemos opciones como Merlín, como la página de Aves del Mundo. No sé inglés, pongo traducir. O sea, hay opciones gratuitas. Hay grupos donde puedes unirte y encontrar ayuda. Entonces, aunque no sepamos el nombre de las distintas especies, vemos que hay ciertas características que diferencian a las aves. Entonces, ¿qué podemos ver a simple vista? Sabemos el hábitat,
forma, tamaño, comportamiento. Queremos que al menos esas cosas, porque son detalles que podemos apreciar a simple vista. ¿Cómo se comporta un colibrí? No está en la parte baja picando, no, está siempre moviéndose rápido, está aleteando. Entiendo que es el pico, la forma del pico, el tamaño del pico. Claro, se alimenta además de qué cosas atraen a esta ave. El néctar de las flores, los insectos. Entonces va a tener un comportamiento que nos va a identificar. Un colibrí es muy fácil de identificar. No siempre vamos a verlo a través con los colores. Muchas veces solamente vemos sombra porque lo vemos a contraluz. Entonces esta silueta, como es estilizada, tiene un pico muy fino, largo, propia del tipo de alimento que este grupo de aves busca. Y una pregunta, ¿por qué no sales de tu hogar y vas a recorrer estos pequeños bosques? Vas a encontrar muchas, pero muchas especies, y sobre todo aves, que vas a darte cuenta y vas a decir, oh, habían más aves de las que pensaba. Te recomiendo que salgas, ve y da una vuelta al parque más cercano que está por tu casa y aprende un poco sobre la observación de aves.